El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Amigos, ahí nos vemos bien. ¿Cómo está Jorge? Empezaré por la derecha. Tome su micrófono. Ahí sí está. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el programa. Buenas noches a toda la audiencia del Circuito Electoral. Un poquito más lejos el micrófono, mejor lo vamos a escuchar. Ingeniero Juan José Romero también, muchas gracias por estar en el programa. Bueno, Wilson, para mí es un gusto, un cordial saludo a toda su importante audiencia esta noche y le felicito. Este es el nivel de aclaraciones con Jorge. Me alegro mucho, vamos a tener criterios seguramente encontrados, pero eminentemente aclaratorios. Muy buenas noches. Y claro, el sábado ha sido ya la elección de la nueva gestión de Codenca y también podríamos hablar con el ingeniero Juan José Romero del tema de Francesa, pero lo postergaremos para despuesito, ¿no? Ya nos concentraremos en Codenca. Pras presidente Jorge Landívar, Pras presidente el ingeniero, de manera que los dos saben lo que ocurre en Codenca. Los dos también han sido parlamentarios, ¿no? ¿Senador usted? Diputado. Usted ha sido concejal del Consejo Municipal. A ver, ¿cómo ha estado este tema de la elección del día sábado? Usted ya ha debido escuchar las críticas que también se han hecho en el mismo pleno de muy pocas instituciones, porque hay otros que creo que no tuvieron presencia en el interior de la Federación de Choferes. Si me ayuda mi poderoso controlador con tiempitos, va a ser bien. Unos 3 minutitos, si no yo voy a controlar aquí. Adelante, ingeniero. Gracias, Nelson. Lo que ha ocurrido el día sábado, en lo que a mí respecta, que fui sorprendido siendo designado para el presidium del Congreso Cívico del Comité, se ha desarrollado dentro del margen de lo que significa absoluto respeto al estatuto. Y debo aclarar algunas situaciones. En primer lugar, había una solicitud de postergación o de no realización del Congreso basado en argumentos pueriles. Y le explico por qué señalo argumentos pueriles y nada de fondo. El tema de pretender suspender un Congreso como el del día sábado por el hecho de que supuestamente no hubiesen recibido, que ese ha sido el argumento más fuerte, la convocatoria al Congreso con 30 días de anticipación. Al respecto, se van a señalar que la primera convocatoria fue realizada por Codenca, por el directorio, el mes de diciembre del año pasado. Y se ha ido postergando por situaciones que yo les he escuchado por algún medio de comunicación, se habían postergado fundamentalmente por el hecho de recursos económicos para garantizar la realización del mismo. Pero ahora entremos al tema. Ya existe antecedentes en el tema legal, incluso una determinada sentencia constitucional del tribunal, que señala que cuando no se ha citado a una parte y esa parte no queda en indefensión, se convalida el hecho, sea por citación defectuosa, sea porque en última instancia no se llegó a citar. ¿Cómo se convalida el hecho? Con la presencia
de las instituciones que reclamaban no haber sido citadas y se presentan, se están convalidando. Pero es más, la nota estaba firmada de una reunión, no sé en qué fecha se realizó, donde solamente, aparentemente, consideraron que debería postergarse por ese tema. Y habían como, no recuerdo en este momento, unas 15 instituciones, de las cuales creo que 9 sí estuvieron presentes efectivamente en ambientes de la Federación de Choferes, o sea, durante el Congreso. En la siguiente participación nos seguirá completando. Estoy controlando primero yo aquí estos primeros minutos, 3 minutos también para el ingeniero Romero. Gracias, Wilson. Yo no lo veo así de ninguna forma. Lamentablemente no es un solo error el que se ha cometido, sino muchísimos. Y no se ha respetado de ninguna forma la normativa y el estatuto orgánico del Comité Cívico. Ahora lo raro es esto, ¿no? Jorge hubiese sido muy bienvenido porque los PAS presidentes, que jamás nos han invitado, ni siquiera por cortesía, para poder dar nuestra opinión, hacer alguna orientación a su directorio, por algo habrá sido. Pero ya sabiendo que las cosas andaban mal, y fue de público conocimiento que algunos PAS presidentes nos habíamos estado reuniendo previamente. Le voy a decir quiénes. Estaba José Luis Carvajal, estaba Mario Linares, Gastón Betanzos, Armando Pereira, mi persona. Y fuimos examinando con la frialdad del caso. Y no es así de que solamente no se haya llamado con la anticipación debida, no, hubo muchas cosas y realmente serias, Wilson, para llevar adelante un evento de esta naturaleza. A ver, por ejemplo, el Colegio de Abogados no recibió con la anticipación debida. Le invitaron, pero no dentro del plazo de 30 meses. Digamos que este es un punto superable. Al final, días más, días menos, tampoco haría mucho, ¿no? Pero sí lo que llama enormemente la atención es la formación del presidium. Esa es la parte más importante. A última hora me acabo de anoticiar, le había invitado a Jorge para que él presida esto, pero no se hace así. Un presidium se lo hace con un mes de anticipación, se prepara el terreno de un congreso tan serio como este. Se nombra la comisión de poderes que va a verificar quiénes están realmente acreditados para llevar adelante esto. Por eso es que ha habido una serie de líos. Y tercero, lo más importante, un congreso tiene que tener su tiempo para debatir la problemática. Ahí están ya, más o menos se van surgiendo los posibles candidatos. Hoy día no ha habido ninguno. Incluso Montero dijo, yo no estoy yendo, pero si ahí me animan a que vaya a la presidencia, con todo gusto. Sin embargo, todas estas cosas para mí son importantes, pero no las más. A ver, ¿qué ha pasado con el Comité Cívico de hace un par de años, un poco más? Milton Barón logró lo que él quería, su senaturía. ¿Pero qué hizo? Ay, hombre, hay que ver eso. ¿Y quién fue la segunda personalidad de ese Comité Cívico totalmente inoperante, sumiso ante el nuevo gobierno? Pues fue Montero, precisamente. Entonces, yo creo que es un premio para una persona que ha hecho una vida ya orgánica, cívica, que termine siendo elegido presidente. Pero eso determina sus actos anteriores. Y en este momento no tuvieron ningún mérito necesario. Jorge Landívar, su turno, 3 minutitos. Bueno, yo creo que Juan José está totalmente equivocado. Cuando él ha convocado a elecciones mediante Congreso Cívico, nombró con 30 días de anticipación el presidente. Mentira. Y se lo digo aquí de frente. Se ha elegido en asamblea, en Congreso. Y es la tradición de todos estos eventos que se realice la elección del presidente entre los asistentes. O sea, ese tema no es un tema que hubiese violado, hubiese coartado la realización del Congreso. Es falso. Segundo, el tema de la Comisión de Poderes no hace al presidium. Es precisamente una comisión hecha. Y ha habido un informe de la Comisión de Poderes.
A nosotros como presidio nos han entregado una nómina de instituciones con delegados acreditados y otras evidentemente no acreditadas. A lo que hace referencia puntualmente Juan José, el Colegio de Abogados ha acreditado titular y suplente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que no los han convocado, entonces por arte de magia se han enterado y han acreditado. Que después el titular haya abandonado y se haya quedado en ejercicio el suplente, para eso es precisamente el suplente. Si abandona el titular, tiene todas las atribuciones del suplente. Pero esa no es responsabilidad del presidio, es responsabilidad del delegado del congresal que abandona o permanece en sala. Es que se habla y se señala que hay gravísimos errores en el pasado, en la gestión de Juan José, y en la misma ha sido la misma tónica. N veces se ha señalado cuando hay discrepancia que hay que modificar estatutos. Y yo reconozco sí que el que hay que se ha ido cada vez empeorando en lugar de mejorar. Y eso no es problema de esta directiva. Y si queremos ser tan papistas en el respeto absoluto del Estatuto de Codenca, no es función del Congreso Ordinario reformar estatutos. Y lo que estaba convocado el día sábado era un Congreso Ordinario con el único orden del día de 2 puntos: informe y elección de la directiva. 3 minutos para el señor Juan José. Rápidamente, no, es que hay que refrescar un poquito la memoria. No, en primer lugar, cuando yo tuve que dejar, porque renuncié al comité cívico, fue precisamente para luchar tema francés, que es otra historia que la vamos a... Y me comprometo, Wilson, esto es muy candente y muy prioritario, ¿no? Entonces ahí me sucedió el vicepresidente, que era el licenciado Velázquez, que ahora lo conocen ustedes, y él preparó el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, pero tuvimos otra participación importantísima. Ustedes se van a acordar que John Cava tendió nomás a la media luna y a politizar el comité cívico. Y los paz presidentes nos reunimos y dijimos, no puede ser, el comité cívico no debe ser político. Hicimos sendas cartas y finalmente John Cava dio un paso al costado y se nombró 4 o 5 paz presidentes que durante 3 meses hicimos, eso sí, un buen congreso para elegir debidamente al presidente. Pero ahí no va. Yo estoy de acuerdo en algunas observaciones que no serían tan de fondo y que se las puede superar. Lo peor de todo es que aquí sí se reconoce un elemento político. El mismo Montero dice, y por poco no dice yo soy el más, pero él dice, sí, soy simpatizante, he votado por el señor Evo Morales, y además, ¿quién no es político en el seno del comité cívico? No es así. El que es político tiene que irse y renunciar y seguir su línea política. A nadie le obliga a que, estando en el comité cívico, deje de ser político. Si lo es, tiene que renunciar, definitivamente, ¿no? Pero vuelvo a repetir, lo crucial en la reunión de los paz presidentes era ver esa inoperabilidad de quien se veía a los lejos iba a ser nombrado presidente del comité cívico, en este caso el señor Montero, y concluyó así. Pero es tan importante, Coco, este asunto de la comisión de poderes y demás, que ahí está. Cuando no le dejan entrar a los representantes de la FUN, allá, yo bajé, estuve rato y le dije, ¿qué pasa? ¿No? Que hay acreditaciones por doble partida, la una por el señor Copa, que ya no es directivo de la FUN, y la otra, el señor Tejerina, que estaba ahí. Pero yo le digo, acá está el titular, el doctor Aldayuz. Voy, lo bajo y le digo, oiga, colegio, yo soy el titular, ¿qué hace acá? No, me dice, yo soy el suplente y soy de la comisión de poderes. Y esto no me entra. Déjenle entrar porque es un acto público. No puede el señor entrar, y ahí se comenzó a suscitar. Entonces él dijo, estoy de más, yo me voy porque esto está mal hecho. Y así fue. O sea, hubieron razones más de peso, porque ahora el señor este que estaba en la puerta evitando la entrada es parte del directorio. Mire, había sido nomás arreglado el asunto. Entonces hay ciertos vicios que lamentablemente fueron intolerables, y por eso es que mucha gente, muchos representantes se salieron.
Yo sigo discrepando con Juan José. Yo me preguntaría a Juan José, y espero que me aclare cuando le toque el turno, ¿por qué partido fue concejal municipal? Si fuera o no es político. El hecho de ser militante, simpatizante, votar, no es muerte civil. Y eso tenemos que desvirtuar. Y de uno o de otro partido. Juan José, con todo el derecho de haber sido el MNR, ha sido presidente del comité civil. Antes o después. Bueno, entonces le he invitado. Pero ha sido concejal por un partido político. No sé de cuál. Creo que era de los simpatizantes de Boni, alguna cosa así. Bueno, pero el tema es ese. Es que no se puede condenar ni invalidar determinadas situaciones por haciéndonos los harakiris. Yo soy paz presidente. ¿No sabes que todos los que ha aceptado Juan José? Pero no, tampoco me convocó. Los paz presidentes que se quejan de que no los convocan, ellos cuando hacen parecería chipa, no convocan a los demás. Por lo menos, pero yo no la válido esa reunión, porque esa reunión es una reunión de amigos. Y a una reunión de amigos asisten los que quieren estar y los que han sido invitados. Otra cosa es que quien quiera asistir a un evento cívico participe con propuestas. Hasta ahora no he escuchado y no sigo escuchando ninguna propuesta que hayan hecho los que han salido, a no ser decir, es que él va a ser designado y él es del MAS. Pero, ¿qué delito tiene? Si la población de Chuquisaca y de Sucre votó mayoritariamente por el MAS. Entonces, uno de ellos no puede ser excluido. Ahora, otra cosa es lo que los estatutos dicen, ser dirigente. Eso sí está prohibido. Y está prohibido también a aquellos que hubieran participado, ¿no es verdad?, en las últimas elecciones que se realicen, sea para gobiernos autonómicos o sea para la realización o la conformación del Poder Ejecutivo. Bueno, ahora sí, la respuesta puntual. A ver, yo no sé por qué tienden a confundir las cosas sin la demostración objetiva, porque si soy de un partido político tendré que tener un registro, una afiliación, no sé qué, no. No soy, no he sido, ni voy a ser de ningún partido político. Aclaración. ¿Qué pasó el momento? ¿Por qué yo fui concejal? Porque se hizo en uno de los actos más grandes de corrupción, la famosa puja, ¿se acuerdan? Por el tercio que ostentaba la prefectura de la fábrica de cemento. Saavedra Bruno, que yo le había dicho en su cara, era presidente del comité cívico en ese momento, usted es el ministro de la corrupción, ¿sí? ¿No? Porque se inventaron una puja, nos robaron ese tercio, y ahí están los problemas que se han suscitado. Llegó el momento, se iba a evitar esa barbaridad de estar con el comité cívico, y no se pudo. Se inventaron la puja. Entonces denuncié por qué me invitó y me dijo, ya que hemos perdido acá, iremos a las trincheras de la alcaldía para luchar. Y se luchó bien. Bueno, esa es una aclaración. O sea, no soy político ni del MNR, ni del MIR, ni de Vanguardia 9 de abril, que era la del Chunca, que me invitó. Y fuimos. Y estuve 5 años y luchamos y se logró muchas cosas. Pero ahí no está el problema. Al final de las cuentas, el hecho de que usted tenga simpatía no le puede borrar del mapa para que no sea líder cívico, ¿cierto? Pero el problema es el inmediato pasado. ¿Qué ha sucedido? La afiliación política del señor Milton Barú y compañía. 29 proyectos bancables con una inversión de más de 3.000 millones de dólares por haber perdido un curul. Llegó el tipo, no se hace nada. Lo único que parece que va a salir es la fábrica de envase de vidrios en Sudán, y que eso está medio por ahí. Entonces, ¿cómo yo puedo creer en un comité cívico opaco, o silencioso, o sumiso,
cuando parte integrante era el señor Montero y se le veía como una cabeza, única cabeza. Ahora, si hubiese sido tan interesante este congreso, Wilson, ¿por qué no han habido otros líderes para proponerse? Decir, no, yo voy, mira, como se hacía antes. Se tenía un debate público durante una tarde, etcétera. Yo había participado para ser presidente debatiendo con 3. Y la mejor oferta, el voto mayoritario ganaba el que más convencía, el que tenía las mejores propuestas, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo que todo el mundo se aleja, porque se supone que las cosas están tan cocinadas que yo no me voy a exponer allá para ser como tonto útil. Entonces estamos entendiendo que no se llevó en buena cosa y en buena ley, y Coco certifica algo que entendemos 5 presidentes. No soy yo, que no estaban bien y no estaban dadas las cosas. Por lo tanto, ese es el grave problema y error. Ingeniero Juan José Romero, ambos presidentes del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca. Nos tenemos una pausita, un descansito, sí, se agüita, nos tomaremos ahorita y volvemos. Circuito electoral. Circuito electoral. Bueno, volveremos ahora a la partida, 3 minutos, al ingeniero Juan José Romero. Ya, a ver, aclarando siempre esto, en un ambiente en que necesitamos no pelearnos, en donde necesitamos hartísima la unidad y la unión, siempre hay soluciones. Yo creo que la única forma de no resolver es cuando uno se muere, eso ya no tiene remedio, ¿no? Entonces yo me animo a proponer, y estamos en una semana de espera, y le invito a Coco que tal vez pueda hacer fuerza, no sé, de que el presidente electo, Montero, llame nomás a las 10 más importantes instituciones. Y a los delegados de la capitalía, caramba, somos más del 50% en población, la capital de Sucre. Tenemos derecho pues a tener ciertas, no sé si preferencias, pero ciertos lugares además, ¿no es cierto? Entonces esa reunión podría examinar exhaustivamente cómo se ha llevado adelante. Porque a ver, vamos a hablar de una persona en particular, la señora Marlene Salinas, que es ex asambleísta. Ella había sido ingeniera de sistemas, me enteró recién, y se ha hecho acreditar por su gremio. Debe ser presidenta, no sé qué. Y eso es anormal. ¿Por qué? Porque la sociedad de ingenieros ya tiene su acreditación y la sociedad está reuniendo a toda la gente que hace a la ingeniería. Entonces una doble acreditación se ve a las largas que es aprovechar votos para conseguir ciertos fines, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo me pregunto, Wilson, en mis épocas éramos alrededor de 80 instituciones, creo. Después se bajó un poquito a 74. Ahora me han dicho que son más de 117. Entonces, el grupo de vecinos que, bueno, quieren hacerle un favor al gobierno, qué sé yo, se hace acreditar como de lugar, hace ver que sí tiene, que es una agrupación seria, lo que sea, y ya está, tiene un votito más. Entonces estamos comenzando a reducir la verdadera importancia y representación de lo que significan las instituciones más importantes de la ciudad, de la capital, y las provincias también. Ayer nos hemos enterado porque en primer lugar el Congreso que debe ser a las 12:30, creo que 2 horas después de allí empezó, otra barbaridad. Ahora, ¿por qué han hecho su mini Congreso SIDEPRO toda la mañana? Y se han tardado tanto, parecería eligiendo, haciendo sus maquiavélicas, no sé qué. Pero de todas maneras, a nivel provincial también ha habido reclamos, he dicho, no, acreditaciones malas. Yo era el representante, pero encima de mí el señor alcalde le ha nombrado fulano de tal y descontentos. Alguien dijo que por lo menos un 40% provincialmente hablando no estaba bien representado. Entonces son falencias. Y necesito para concluir, si la voluntad la tiene el actual presidente, que se una a todas estas instituciones y se haga una evaluación de lo que ha ocurrido. Jorge Landívar. No quisiera responder lo que empezó señalando Juan José.
Resulta que se lo tilda al señor Barón, Milton, ¿no? Milton Barón, de que ha asumido, después de ser dirigente cívico, presidente del comité cívico, un cargo electivo político de senador. Hay un dicho, creo que es bíblico: no mires la paja en ojo ajeno cuando tienes una viga en tu propio ojo. J ha hecho exactamente lo mismo. De presidente del comité cívico a concejal. En el DER está justificado, es por el interés de la región. Ese discurso no corre, es pueril e infantil. Pero por otro lado, no es verdad. Resulta que esa reunión de 5 presidentes habían tenido la bolita mágica y vieron qué iba a suceder en el Congreso o qué es lo que iba a pasar. Lo que más me extraña, ¿no ve?, es que se quiera desconocer ahora por ellos el estatuto. Y se han menospreciando y despreciando a nuevas organizaciones que sí evidentemente han cambiado. Hay unas que han desaparecido y hay otras organizaciones que han surgido. Como por ejemplo se ha hecho de que había una doble acreditación institucional, por ejemplo de parte de la señora Marta Gómez. Falso. Antes había una asociación de pequeños y medianos empresarios y ahora hay otra. Esa asociación, por ejemplo, que reclamaba doble acreditación, doña Marta, la asociación que inicialmente estaba afiliada a Codenca no ha acreditado siquiera representación. Pero el comité cívico no tiene, porque nunca se ha querido poner en el estatuto cómo se puede dar de baja a aquellas instituciones que no pagan cuotas, porque ninguna institución paga cuotas, y reclaman que se les convoque en su domicilio. Reclaman que se haga una publicación por prensa, y para hacer la publicación por prensa hay que pagar. Por lo tanto, pero hasta ahora sigo sin escuchar a Juan José en representación de los 5, que no son la mayoría de los presidentes, ninguna propuesta real para el desarrollo de Chuquisaca. Ahora se dice muy interesante lo que dice Coco Landívar, Jorge, pero que, a ver, no tiene pues asidero. Una cosa es ser político y estar en el comité cívico, mantenerse, y otra cosa es tratar sin ser político, irse a otro lado, pero renunciando. A mí la parte válida y la parte más sensible es esa. En el momento en que yo tuve que meterme al Consejo para luchar, ya habíamos explicado esto de Francesa, que se puede prolongar en su explicación, y con mucho detalle renuncié. ¿Qué es lo que ha pasado con el señor Barón? ¿Y qué es lo que ha sustentado su directorio? Que han hecho una política de acercamiento al MAS, pero terriblemente vergonzosa durante todo ese periodo. A ver, y les voy a hacer nomás que se recuerden un poquito la memoria, qué es lo que pasó con CESA, que parecería que es reducto del señor Baró, del actual presidente Montero, etc. A ver, estaba el licenciado Jaime Hurtado representando a la alcaldía en el consejo de CESA, y él me conoce, somos parientes, me dice: oye, es una barbaridad, hay que parar lo que se hace allá, participaremos en la elección y cosas por el estilo. Y me animó. Yo tengo N acción, ¿sabe por qué? Que me dedicaba a la construcción, y cuando hacía las instalaciones de las casas ponía el medidor a mi nombre, y nunca se hizo cambiar, así que tenía acción. Caray, me di cuenta, hicimos las cosas y realmente estaba todo absolutamente cocinado ya. El viernes había, por decir, 500 personas que se habían habilitado para votar. Al día sábado se triplicaba esa cantidad, porque en la noche habían fraguado allá adentro. Cosas por el estilo que las sostiene el señor Barón, que ahora, como herencia, le ha dejado a su hermano en CESA. Ahora, seguramente, el
el nuevo presidente, que ya no puede seguir siendo director de INCESA, tendrá que dejar a alguien, algún sucesor, pero parecería que fuera herencia esto. Y se están agarrando porque políticamente están bien avenidos al MAS. De acuerdo, pueden ser, hacer todo lo que quieran, pero no pueden valerse de una institución tan importante como el Comité Cívico para llevar adelante estos sus planes mal habidos, yo diría. Ahora, la pregunta, que lo que dice Coco, la propuesta es mucho, lo importante precisamente, para eso es un congreso que debe de debatir, yo diría mínimo 2 días. Un día para trazar las metas, que son las reivindicaciones, la problemática, el compromiso, etc. Eso es. Pero aquí no ha habido ni siquiera mención alguna de eso. Por lo tanto, ¿en qué momento se tendría que decir cuál es la forma orgánica de dirigir un comité cívico, qué se tiene que hacer, etcétera, etcétera? Por lo tanto, hay grandes debilidades que las vamos a seguir observando. Bueno, otra situación que yo no comparto con Juan José es que por qué SIDEPRO hace su reunión, tienen todo el derecho, para empezar, no se le puede guardar, ni podemos enfrentarnos entre capitalinos y provincianos. Sería el error más grande en tratar de enfrentar capitalinos contra provincianos. Pero esto no es de ayer. Todos los años, SIDEPRO, por problemas económicos, hace coincidir la llegada de sus delegados para hacer su congreso. Han cambiado directiva en la mañana. Pero eso no se dice. Se dice, se estaba haciendo chipa. Mentira. Porque ya estaba hecha la chipa, ¿para qué necesitaban reunirse? Es un congreso que tienen todo el derecho de hacer las provincias. Pero por otro lado, no es verdad. Yo vuelvo a señalar, no ha existido una propuesta seria. Y si existió, se la callaron y la ocultaron. Como la chiquita enojada. No me ha mirado, me salgo. No pues, si estábamos hablando de los intereses de la región, han dejado a 3. Porque no han sido más que 3. Usted está Wilson. Y usted tiene grabado. Han sido 3 instituciones que han hecho uso de la palabra, no las únicas, pero para cuestionar el Congreso, nada más. O sea que tenían una minoría y frente a la minoría no se puede decir, pues, lo que decide la mayoría no vale. Esa es la democracia, es que se están olvidando las prácticas de la democracia. Y una de las fundamentales prácticas y principios de la democracia es que las mayorías mandan. Si está errada la posición, yo no voy a entrar a señalar que si es errada o no es errada la propuesta brillante que dicen tenían las instituciones que se han reunido. Pero ese día, yo y usted tiene fehacientemente grabado, hubo problemas entre las propias instituciones que se habían reunido porque no se podían poner de acuerdo. Sus 13 minutitos. No, y rápidamente, pero Carlos, lo que dice Jorge, yo también le voy a hacer preguntas porque a mí no me han hecho las preguntas. Bueno, en todo caso, todo el derecho del mundo, pues, se pueden reunirse 2, 3 días, SIDEPRO también, pero ¿por qué no hacer lo mismo con lo que se llamaba inclusive SICAUL, o sea, bueno, el Comité Cívico de la capital? También tendría que tener su preparatoria, ¿no es cierto? Ponerse de acuerdo. Y ahí vemos la pregunta que ojalá me la puedas responder, Coco, que tiene alguna información mejor que la mía. ¿Por qué no ha habido nadie que se interese para llevar adelante su propuesta? Es decir, yo, señor, represento a esta institución. Cuando a mí me eligieron, yo representaba a la Federación de Empresarios Privados.
porque tiene que tener representación, no puede ser cualquiera presidente, ¿no? Entonces dice, señor, si yo quiero ser presidente, represento a tal institución y esta es mi propuesta, bla, bla, bla. Eso era, ¿no es cierto? Ahí Montero hubiera dicho, yo también represento a tal y quiero exponer. Ese es el debate que nos ha faltado. Eso es lo que realmente nos hace huérfanos de ver que las cosas era para levantar la mano, ya ver todos por unanimidad. Salió el señor Montero presidente porque no había más oponente, ¿no es cierto? Pero no queríamos que fracase del todo esta reunión, porque el mismo Montero dice, apenas hemos logrado fondos, y eso es cierto. El Comité Cívico siempre ha tenido una falencia económica, y ahora parece que le van a quitar, que yo no estoy de acuerdo en eso, el centavito que se aporta en cotes. Pero bueno, en todo caso, habían financiado 10.000 algo más, y era urgente llevar adelante. No importa, ahí es lo que se tiene que hacer, señores, por los vicios que se están detectando ahora. No llevaremos adelante este Congreso, ya se terminó el de CIDEPRO, se eligió su directiva, todo, nombraremos acá, Coco podía haber estado ahí, presidiendo inclusive, una directiva temporal que organice un Congreso serio, donde todo el mundo les respete y la decisión de quien salga democráticamente sea la mejor decisión. Pero el consenso, ¿usted cree, y es la segunda pregunta al Coco, qué va a pasar si hay una movilización grande acá? Con grandes sectores que no quieren participar porque no están de acuerdo con lo que se ha hecho. Entonces, caramba, no van a poder hacer presión, que es lo que le ha sucedido al señor Barón. Por lo tanto, con sana envidia, a ver cómo en Potosí han resistido y siguen resistiendo. Caramba, es decir, qué machos esto. Y eso, ¿cuándo ha habido una palabra de este comité cívico? Decir, hermanos potosinos, estamos solidarios, todos lo han hecho a nivel de Bolivia, excepto Sucre. Todas esas cosas nos hacen ver esa afinidad política con el jefazo, y eso es lo que no nos gusta. Por lo tanto, simplemente observamos esas pequeñas cosas suyas. El turno de Jorge Andívar. Bueno, yo no le puedo responder las dos preguntas que me ha hecho Juan José. En primer lugar, yo soy propietario de la boleta mágica que tenían ellos cuando se reunieron los 5 presidentes y sabían lo que iba a pasar. Yo no puedo responder, pues, por terceras personas. Que no me pregunta a mí qué es lo que va a pasar. Y no me pregunta a mí por qué no se han presentado determinados candidatos. Yo le pregunto a Juan José, ¿por qué no se ha postulado él? Porque es fácil decir que se postule otro. Y de una cosa sí yo estoy absolutamente convencido. Los interinatos han sido honestos para Codenca. Yo he participado por lo menos en 3 interinatos, en que ha terminado en lo mismo que del día sábado. Nos pondremos de acuerdo en la redacción de un estatuto, ¿ya? Y después se ha ido a votar el estatuto sin socializarlo. ¿Y por qué no cambió Juan José el estatuto actual? Cuando él era, todo funcionaba, era una taza de leche. Cuando él ha utilizado el comité cívico para ser concejal, era lo digno. No, pues, Juan José. Claro, en tu caso no. En tu caso era un sacrificio en beneficio de la patria y de la región. No nos contemos cuentos. Esa es mi situación. Yo también he renunciado al comité cívico para ser candidato de partido político. Y no voy a censurarte a vos. Lo que censuro es de que vos le censuras a otra persona por el mismo acto que vos has cometido. No, claro, nunca es lo tuyo. Lo tuyo es solamente lo correcto. No, Jota. Porque si empezamos a pedir cuentas, ¿por qué no solucionaste el tema de agua potable cuando fuiste candidato con el único propósito, no de francés? Tu campaña electoral se basó, y correctamente, y yo te lo dije en un determinado momento, vos señalaste el tema que hay que defender, y el único tema por el cual tenemos que estar unidos y participar políticamente es la solución del agua potable. Pero hasta ahora no se ha solucionado.
Pero vos eras el que estabas en el Consejo Municipal. Yo no. Vos eres el que tienes que responderme a esa pregunta, no yo. Por eso es de que te digo, José, hasta ahora seguimos sin escucharte una real propuesta. Última participación. Sí, rapidito, además, a ver, yo diría así, no hay mejor ciego que aquel que no quiere ver, ¿no? Y se aferra a ciertas cuestiones que se les ha dicho que no son de ninguna forma ciertas y que sensiblemente se confunde nada más. ¿Por qué no se hizo? ¿Y por qué ahora? Y ahora se le critica porque él no hizo lo que debía hacer en su momento. No, son diatribas que a veces confunden y no llegan a un buen destino. Yo no me voy a prestar de haber sido un excelente comité cívico, no sé qué, pero hice mucho bien. Por ejemplo, el tema del agua, que fue una de las partes más importantes, se logró pues el proyecto de Sasanta. ¿Ya? Y en 2010 tenía que haber estado funcionando eso, y dejamos así, con esa perspectiva. Pero, a ver, ahora mismo, ahí Winston Barón podía haber hecho una gran cosa. El Montero, quién sabe, la condonación de esa desgraciada, perdón, la expresión de una. Caramba, que ha sido condenada por el gobierno alemán hace tanto tiempo y que todos los años La Paz tiene que seguir pagando de algo que ya no tendría que hacerlo o invertir esa plata. Bueno, pero finalmente tampoco se puede hacer Sasanta porque resulta que los lugareños del Ravelo dicen que nos van a vender el agua una vez que se haga la represa. No quieren que se haga porque está en el lago de Potosí. Como de costumbre, siempre hay problemas de por medio. Y las buenas voluntades a veces no son suficientes. En lo que sí coincido, que jamás podemos buscar una división ciudad-provincias para fortalecer un comité cívico. Pero se está dando. Lamentablemente eso se está dando, porque han dicho, señores, ahora una vez más demostramos que las provincias tienen la importancia del caso y se ha de decidir de acuerdo a la voluntad de ellos. ¿Por qué? Porque el estatuto ahora ya no funciona como funcionaba antes. Se lo malogró, pues lamentablemente. Se buscará modificar, cambiar, no sé qué, pero ya no está funcionando. Por lo tanto, la provincia, con un acuerdo temporal rápido, y esta cuestión, ¿no?, de distribuirse carteritas, pegas, no sé qué, hace que tenga la mayoría y siempre esté frente a la gran mayoría, que en este caso es pues la ciudad. Pero lamentablemente no se siente absolutamente representada. Entonces, es una barbaridad que se diga no. ¿Y qué propuestas han llevado? ¿Y por qué no ha habido gente que se haya propuesto para la presidencia? Y que nuestra varita mágica sea tan buena que hemos podido advertir lo que iba a ocurrir. Porque lo dijimos. ¿Y por qué ha ocurrido pues? Es que no se necesita ser adivino para ver que las cosas están medianamente cocinadas. Así que mi persona, no, yo ya pasó mi época, no me gustaría volver a repetir, porque es bueno ser presidente del comité cívico, hay que tener pantalones y hay que pelearse de muchas cosas, ¿no? Pero hay gente, ¿por qué no se promueve? Porque definitivamente cuando las cosas se hacen de esa forma, ¿qué oportunidad tiene nadie de ser algo dentro del comité cívico? Última participación, Jorge Landívar. La incapacidad de la comuna y de La Paz son los verdaderos responsables de la situación económica pésima que tiene La Paz. Estamos pagando una deuda de un negociado. La planta de tratamiento de aguas servidas. Yo, como director de medio ambiente, había señalado y había paralizado las obras. Les habíamos dicho al gobierno municipal de ese entonces que esto era un crimen en contra de la economía de la región y un atentado al medio ambiente. La prueba está ahí. Pasen, van a ver el perfume maravilloso que tiene la carretera Sucre y Otala. Pero por otro lado, no es verdad. Yo sigo insistiendo. Si todo estaba amarrado, como dice Juan José, ¿por qué critica que se haya hecho un congreso provincial de amarre? Parecería que no estaba amarrado. Pero por otro lado, antes de que
ingrese este estatuto, sí, Sidepro elegía solito al presidente del comité cívico, porque se ponían de acuerdo las provincias más un delegado de ciudad y elegían al presidente. Ahora no, porque si las provincias se han despojado de su 5% en favor de las instituciones departamentales, entre comillas, que son, a excepción de 2 o 3, evidentemente instituciones. Y la aseveración que hizo Juan José sobre que la CIP solamente tiene el derecho de representar a los ingenieros, falso, Juan José. ¿Por qué la Central Obrera representa y por qué los sindicatos laborales también participan en CODENC? No pues. Lo que pasa es que hay las matrices y hay otras asociaciones que tienen todo el derecho de participar en el desarrollo. Es que yo no sé por qué se quiere privar y menospreciar que esas instituciones nuevas no tengan la capacidad quizás mayor de resolver el problema cívico en nuestra región. Muchas gracias, ingeniero Juan José Romero. Muchas gracias, ingeniero Jorge Landívar. Si quieren volverse a ver en el programa, en circuitoelectoral.com, en Radio Sucre 1320.com, o en Radio Capital o en Radio Yotala. Que nos vaya bien. Buena suerte. Buena suerte, amigos. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.